Qué maravilloso, hermano, siempre digo esto, es maravilloso orar, es tan especial orar, especialmente cuando logramos orar con fe, cuando logramos orar con confianza, entendiendo que el Dios al cual nosotros le estamos orando, le estamos haciendo una petición, al Dios al cual nos estamos dirigiendo, Él sí nos está oyendo. La Biblia dice que Él oye la oración y que a Él viene toda carne. La Biblia dice que los justos claman y Jehová los oye. Quizás hay alguien ahí que dice, pero yo no soy justo y quizás Dios no me pueda oír. La gente me dice, pastor, es que soy pecador, prefiero que usted ore por mí. Pastor, interceda por mí, a usted Dios lo escucha más, me dice la gente. Y en cierto modo es verdad, porque quienes somos pastores tratamos de caminar con integridad, con santidad, tratamos de caminar con justicia, tratamos de ser justos en todo lo que hacemos. Y la Biblia, obviamente, hermano, es la que nos instruye a ser justos, la cual nos instruye a ser buenos, la cual nos instruye a ir en beneficio de otros. Mi corazón está cargado de un amor que lo único que deseo es ir en beneficio de otro. Y entendí, hermano, desde muy niño que la palabra es un beneficio, que Dios es un beneficio, que creer en Dios, que creer en el Evangelio es un beneficio. Aunque muchas personas aún no lo entienden. ¿Por qué no lo entienden? Porque hay algún pastor, algún cura, algún papa, alguien que hizo algo malo, hizo algo incorrecto con la fe, hizo algo incorrecto con la palabra del Señor, con alguna iglesia. Y el corazón de muchas personas se ha cerrado y ya no quiere saber de Dios, ya no quiere saber del Evangelio, ya no quiere saber de pastor o de curas o de sacerdotes. Hermano, pero el Evangelio hace bien, la palabra del Señor hace bien. Es más, le voy a decir esto, aunque a algunos les duele, la iglesia hace bien. ¿Sabe quiénes hacen mal? Los que no son justos, los que tienen desconocimiento de cómo deben obrar, de cómo deben dirigirse, de cómo deben conducirse en la iglesia, en el peregrinar, en el Evangelio Santo. Esas personas cometen errores. Y es más, le voy a decir esto, ninguno de nosotros que hoy quizás todavía mantenemos un testimonio. Me gusta cuando alguien me dice, pastor, usted tiene un testimonio. Sí, me he esforzado por alcanzar un testimonio. Hermano, pero no estoy privado de pecar en algún momento, de fallar en algún momento. Porque soy hombre, igual que cualquier otro hombre. Elías, dice la Biblia, hablando, haciendo referencia de un gran hombre de Dios. Elías era sujeto a pasiones, dice la Biblia. Y un gran hombre de Dios. Vemos el caso de varios hombres de Dios en la Biblia que pecaron de una o de otra manera. Pecaron, fallaron también siendo nuestros héroes de fe hoy. Pero ellos enmendaron su causa, ellos se volvieron al Señor, ellos se arrepintieron de sus pecados y nunca más volvieron a pecar. Entonces, hermano, insisto, el Evangelio hace bien. Quiero rápidamente, antes de ir a la palabra, a ver si logramos conectar a alguien más para que usted también pueda compartir, saludar a algunos hermanos, inmediatamente ir a la enseñanza, a la lección de la palabra de Dios. Va a estar lindo hoy y usted va a aprender y va a ser edificado. Porque la lección de hoy en cuanto a la palabra del Señor, el tema que estamos tratando, tiene que ver con la bienaventuranza o los beneficios, amados hermanos, que nos da la palabra a quienes la oímos. La bienaventuranza, podemos decir, de quienes la oyen, o las bendiciones que reciben aquellas personas que oyen nada más la palabra del Señor. Amén. Ahí vamos a estar enfocados. Así que yo le invito a compartir para que así otros aprendan, amados hermanos, la importancia de oír la palabra del Señor en esta tarde. Acá me dice que mi hermana Marcela Quesada nos está viendo. Nuestra hermana Karen Andrade nos está viendo, a quien bendigo en el Señor. Mauricio Aravena nos está viendo, Eduardo Acero,
Nancy Pizarro, Reinaldo Agustín Arevalo nos está viendo. Alejandra Labrín también dice acá, Gema Flores, mi amada esposa, Paulina Sura, Nancy Pizarro, háganme algún comentario ahí. Mi hermana Pilar San Martín, qué bonito. No sé por qué tengo un cariño especial a la hermana Pilar San Martín. Aproveche a saludar a mi hermano Aquiles, a su familia. Aprovecho a saludarles. Compártale a su familia para que escuchen este saludo. Saludo a la familia de mi hermano Aquiles, de mi hermana Pilar San Martín. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Mi hermana Alejandra Labrín dice, hola Pastor Danilo, muy buenas noches. Muy feliz de poder verlo, dice, escucharlo con mi esposo. Viendo el programa, estamos en un lugar, dice, donde hemos podido hablar de Dios. Él ha cuidado, dice, de nuestras vidas. Dice, ha sido más que fiel. Gracias por orar por nosotros. Ya podemos cantar victoria. Dios nos trajo a este lugar, dice, con un gran propósito para poder orar y hablar de Dios, donde las personas, dice, que trabajan acá nos han escuchado con mucho respeto y eso alegra mi alma. Honra y gloria sean para Dios, que es maravilloso. Sí, pues Dios es maravilloso. Y qué bueno es porque hoy aún gente importante que antes no creían Dios, y con este tema de la pandemia mucha gente ha entrado en temores y ha dado por obligación lugar a la fe, lugar a la palabra, lugar a la iglesia, lugar a nosotros quienes somos cristianos. Y hoy la gente que antes no creía y que no quería oírnos se detiene, aunque sea a escucharnos 30 segundos o a escucharnos 1 o 2 minutos, hermano, porque el corazón de la gente estaba muy duro. Pero cuando es azotado, cuando viene algo como esto, como esta pandemia, el corazón de la gente, como no encuentra salida en los médicos, como no encuentra salida en la ciencia, ni en el papá, ni en la mamá, ni en la gente, tiende por sí a abrir su corazón para dar lugar a Dios en este caso y a su palabra. Así que sigamos predicando a Cristo, hermano. Mi hermana Pilar San Martín dice, amén, pastor, gracias. Mi hermana Margarita está ahí, está también con nosotros. 9 personas me aparecen acá, no sé si alguien ha compartido o alguien está recompartiendo el video, no sé cómo se llama eso, se me olvida. Pero hay personas a veces que generan un nuevo video a través de su Facebook y ahí no sabemos cuántas personas más hay conectadas. Así que los que estén conectados directamente acá de nuestro Facebook Revelación de lo Alto o por otro Facebook, puede escribirnos para que más tarde yo pueda leer su comentario. Amén, ¿le parece bien? Ahora sí, hermano, yo le voy a pedir que los que no han compartido puedan compartir, porque de inmediato vamos a la enseñanza de la palabra de nuestro Señor Jesucristo hoy. Voy a abrir por acá mi apunte para que así me sea un poco más fácil, porque tengo ya los versos escritos por acá. Creemos, hermano, que las palabras del Señor son buenas, son agradables, y estas hacen bien. A mí me han hecho muy bien, hermano, todo el consejo. De hecho, el apóstol Pablo en algún momento decía, yo no he rehusado daros a vosotros todo el consejo de la palabra del Señor. Cuando leí esas palabras del apóstol Pablo, hermano, entró en mi corazón un deseo de querer absorber toda la Biblia en lo posible, o lo que más mi corazón, lo que más mi mente pueda absorber, pueda memorizar, pueda atesorar en cuanto a la palabra del Señor, para tratar así de ser como el apóstol Pablo y dar todo el consejo de la Biblia. Porque es interesante, hermano, la palabra del Señor a través de estos temas que vamos a estar enseñando por mucho tiempo. En cuanto a lo que es la palabra del Señor, si usted se mantiene con nosotros, va a aprender pero demasiado en cuanto a la Biblia, porque llevo años estudiando la Biblia, llevo años escribiendo mensajes, tengo predicaciones, tengo conferencias escritas, hermano. De hecho, me estoy preparando, si Dios me permite, voy a sacar algunos libros en los años que vienen, o en los meses que vienen, yo creo que años.
libros cortos y libros más intensos. Me estoy preparando para eso porque quiero dar mucho consejo a la gente a través de la Biblia. Porque la Biblia, hermano, aunque a algunos les molesta que aconseja en cuanto al pecado, la misma Biblia nos enseña en cuanto a la santidad. La misma Biblia nos enseña en cuanto a las riquezas, cómo hacer riquezas, cómo poder prosperar. Y la misma Biblia nos enseña a cómo formar nuestros matrimonios. La misma Biblia nos enseña cómo criar nuestros hijos. La Biblia, amados hermanos, nos enseña cómo emprender negocios, cómo hacer negocios. En la Biblia encontramos un montón de consejos, de enseñanzas, las cuales cuando nosotros las hacemos tal como Dios las ha enseñado, la palabra de Dios, hermano, el consejo de Dios, como no es una palabra de hombre, no es un consejo de un sabio, de un entendido, de un erudito, sino que es la palabra de Dios, es la mente de Dios, como enseñábamos hace unos jueves atrás. Amados hermanos, la palabra del Señor es viva y es eficaz. La palabra del Señor es espíritu y es vida. Entonces, cuando usted hace las cosas de acuerdo al consejo de la palabra del Señor, a usted inmediatamente comienza Dios, comienza la palabra de Dios a producir en usted espíritu y vida. ¿Me entiende? El consejo de la palabra, amados hermanos, comienza a producir en usted milagros sobrenaturales. Ya sea como estos días atrás enseñaba, el domingo creo que fue, enseñaba que las palabras del Señor, o en la palabra del Señor, nosotros podemos recibir la bendición espiritual y la bendición material. Y para recibir una bendición espiritual, nosotros tenemos que despojarnos de la carnalidad, de lo terrenal, para poder acceder a las cosas del espíritu, a las cosas intangibles, a las cosas celestiales, a las cosas espirituales. ¿Cómo se hace eso? Con oración, con ayuno, con la santidad, con la pureza. Con esas cosas podemos acceder a lo santo, a lo celestial, a lo divino. Pero las cosas terrenales nosotros las adquirimos, amados hermanos, de acuerdo al consejo de la Biblia que nos da para realizar cosas terrenales, como por ejemplo casarnos, engendrar hijos, amados hermanos, como tener una familia. Son cosas que nosotros las hacemos acá en la tierra. ¿Me entiende? Entonces, negocios, una casa, un trabajo, la Biblia nos enseña cómo debemos de trabajar incluso. Y cuando tomamos esos consejos que son para vivir lo terrenal, la misma palabra que nos lleva a vivir lo celestial nos lleva a adquirir milagros terrenales también. No sé si me hago entender. Entonces, mis queridos, yo eso quiero transmitirle. Hoy esta enseñanza va a abrir los ojos de usted y usted va a desear, hermano, a partir de hoy, querer oír más la palabra del Señor. Y mire lo que le voy a decir. A usted ya no le va a importar si la palabra viene de un pastor, o viene de un hermano, o viene de un apóstol, o viene de un profeta. Porque lo que bendice al hombre, a la mujer, no es el pastor, no es el apóstol, no es el profeta, no es el predicador. Lo que bendice al hombre y a la mujer que cree, y especialmente que oye la palabra del Señor, ¿sabe qué es? Es la misma palabra de Dios. Por eso yo puedo darle un consejo a usted y le va a ayudar. Sí, pues, le va a ayudar porque soy un pastor y le voy a dar un buen consejo. Pero si usted oye una palabra que salga de mi boca, una palabra de Dios, y usted la oye, y usted la guarda, y usted la atesora en su corazón, esa palabra, hermano, que usted escuchó y la creyó, va a producir un milagro en el área en la cual usted la cree y necesita un milagro. ¿Me hago entender bien? Dígame un amén, escríbame un amén ahí para saber que me está entendiendo. Bien, hoy vamos a estudiar entonces la lección de hoy, la enseñanza de hoy. Todo está relacionado con la palabra de Dios. Ese es el título general de todas estas enseñanzas. La palabra de Dios. Estamos estudiando la palabra de Dios. Amén. Y obviamente estamos creando subtítulos para poder ir
tratando de hacer las enseñanzas un poco más cortas y sean más entendibles también para ustedes, porque así me enfoco en una sola dirección, hermano, y les doy versos solamente que están alineados solamente a esa enseñanza. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de los beneficios de la palabra del Señor para quienes la oyen. ¿Qué quiere decir eso? Cuando alguien oye la palabra del Señor, hermano, inmediatamente viene un beneficio, y ese beneficio va a producir un milagro, va a producir un cambio en esa persona que está oyendo una palabra de Dios, y especialmente si la cree. Amén. Que el Señor le bendiga. Los beneficios entonces para aquellos que oyen la palabra del Señor. Puede escribir así ese título si gusta, o ese subtítulo. Amén. Bien, número 1. Para ello a mí me gusta enseñar también en el orden como algunas Biblias o la mayoría de las Biblias que nosotros tenemos los cristianos, especialmente la Reina Valera 1960. Me gusta ir de acuerdo a cómo están escritos ciertos versos de la Biblia, del estudio que estoy haciendo o de lo que estoy enseñando desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Me gusta irme en ese orden. Entonces vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 28. Este es un pasaje, hermano, que si todo el mundo cristiano y no cristiano pudieran entender, hermano, y además pudieran tratar nada más de hacerlo realidad, de ponerlo por obra, hermano, usted sería pero muy prosperado. Escúcheme lo que estoy diciendo. Usted podría ser muy prosperado, y mire, lo voy a decir así, aunque a algunos muy espirituales les va a doler, pero más tarde me van a entender. Usted podría ser muy prosperado terrenalmente, materialmente, lo voy a decir, porque todo este capítulo 28, lo voy a buscarlo, aunque lo tengo escrito ahí el verso que le quiero compartir. Todo este capítulo, hermano, o la gran mayoría del capítulo acá, especialmente los primeros versos cuando habla de la obediencia, todo esto tiene que ver con bendiciones más que nada terrenales. Pero las bendiciones terrenales, tal como las celestiales, muchas de ellas, o la gran mayoría, están condicionadas a una enseñanza de la palabra del Señor. Mire lo que dice, capítulo 28, verso 1 especialmente, al verso 13. Yo voy a leer especialmente el verso 1. Dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Atención con esto. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. La única manera más clara, más entendible, más certera, puedo decir, y más verdadera para este tiempo de oír a Dios, hermano, no es escuchando a un hombre, no es escuchando a un profeta, no, es oír la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor hay que oírla, pero atentamente, para entenderla, para poder abrir el corazón, amados hermanos, y la palabra pueda entrar, penetrar, como enseñaba hace unos días atrás. La palabra del Señor es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, dice, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el alcance, es el poder de la palabra del Señor. Pero para que eso acontezca, usted tiene que oír. Por eso titulé esto, beneficios para los que oyen la palabra del Señor. Está diciendo, acontecerá que si oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar. Después vamos a hablar, el otro jueves, si Dios permite, vamos a hablar los beneficios para quienes la guardan. Hoy vamos a hablar para quienes la oyen nada más. Dice, y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Era una promesa en primer lugar para el pueblo de Israel,
Verso 2 dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones, estos beneficios, de eso le estoy hablando. Beneficios, amados hermanos, para quienes oyen la palabra del Señor. Dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Cuáles bendiciones? Mire, yo estoy seguro, yo le voy a leer estas bendiciones y estoy seguro que usted no está viviendo todas estas bendiciones. Quizás de todas estas bendiciones usted está alcanzando 1, 2, 3, pero son varias, son muchas. Y usted tiene, amados hermanos, por la palabra del Señor, acceso a vivir todas estas bendiciones. Pero para eso, usted tiene que aprender a oír la palabra del Señor. ¿Qué dice? Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Cuáles? Y te alcanzarán, dice, si oyeres la voz de Jehová tu Dios, si oyeres la palabra de Dios. Verso 3 dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. O sea, usted viva en el campo o usted viva en la ciudad, amados hermanos, la bendición que usted desea, si usted está en el campo, allí puede ser bendecido y prosperado. Si usted está en la ciudad, allí puede ser usted bendecido y prosperado. Hay gente que, ¿qué hace? Dice, voy a irme del campo a la ciudad, porque en la ciudad hay más trabajo, porque en la ciudad se prospera más. No, señor. La prosperidad, amados hermanos, no depende, en este caso, de que usted esté en la ciudad o que esté en el campo. No, la prosperidad, de hecho el Salmo 127 habla de eso. La prosperidad va a depender siempre de Dios, porque Dios es aquel que prospera al hombre. Dios enriquece, dice la Biblia, y Dios es quien empobrece. ¿Me está siguiendo hasta ahí? Entonces, mire, usted podría ser bendito en el campo o en la ciudad. No importa el lugar donde usted viva. Lo importante es que usted tenga a Dios, porque Dios es quien bendice al hombre. Entienda bien eso por la palabra hoy. Verso 4 dice, bendito el fruto de tu vientre. Está hablando de sus hijos. Sus hijos no tienen por qué estar en la droga, por ejemplo. Sus hijos no tienen por qué ser alcohólicos, ni homosexuales, ni lesbianas. No, señor. Cuando la Biblia habla de ser bendito, amados hermanos, tiene que ver con algo que tiene que ver con la bienaventuranza, con una bendición tanto celestial, divina, como también terrenal. Ser bendecido en todas las áreas de nuestra vida, eso tiene que ver con una persona bendita. Pero está ahí la Biblia diciendo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Para qué? Para guardar sus mandamientos y ponerlos por obra. Bendito el fruto de tu vientre, dice, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, animales que usted tenga. Por eso Abraham, le hablaba yo el domingo, Abraham fue riquísimo en ganados. Pero ¿qué hacía Abraham? Obedecía a algo que estaba en el corazón de él. Y todavía no existía la ley del diezmo, decía el domingo yo. Pero Abraham le dio los diezmos, le dio una 10ª parte al Señor. ¿Por qué? Porque algo nació en el corazón de él, de honrar a Dios. Los diezmos son para honrar a Dios, hermano, a propósito. Por eso Abraham le dio los diezmos, aunque todavía no era una ley, le dio los diezmos a Melquisedec, dice la Biblia. Entonces estos hombres eran bendecidos terrenalmente porque obedecían a la enseñanza de la palabra del Señor. Bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, dice, la semilla, lo que usted siembre, el fruto de tu bestia, dice, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Estos hombres fueron bendecidos con animales, con riquezas terrenales, con siervos, porque oían la palabra del Señor y la ponían por obra. Verso 5 dice, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar, el pancito, la comida. A usted no tiene por qué faltarle. Si le falta, atención, puede ser porque usted no está oyendo atentamente la voz de Dios para guardarla en su corazón y para ponerla por obra. Verso 6, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir, hermano. O sea, usted sale de su casa y es bendito. Usted viene de regreso a su casa y es bendito. ¿Cuándo? Cuando usted oye la palabra, cuando usted oye los mandamientos, cuando usted oye la voz de Dios. Verso 7. Jehová derrotará a tus enemigos. ¿Tiene enemigo usted? Usted podría ser bendecido
¿Con qué, pastor? Con que Dios derribe a sus enemigos. Mire lo que dice acá. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Atención con esto, o sea, está hablando de ser bendecido, el fruto de mi vientre, en el campo, en la ciudad. Está hablando de que bendita va a ser mi canasta, mi tabla de amasar, mis animales. Bendito será mi entrar, mi salir. Y además de eso, hermano, Dios me asegura que Él va a derrotar a mis enemigos. ¿Cuándo, pastor? Dígame, ¿cuándo, pastor? Escríbame ahí. ¿Cuándo, pastor, yo voy a tener esos beneficios? ¿Cuándo Dios va a derrotar a mis enemigos? ¿Cuándo mi entrar y mi salir va a ser bendecido? Hay gente que sale a buscar trabajo, hermano, todos los días y no encuentra trabajo. Y hay otros que el trabajo le llega a la casa. El hermano Marco hablaba estos días del diezmo, siempre hace referencia al diezmo, o cómo él ha honrado al Señor y decía, no pude salir de mi lugar a trabajar. Él salía siempre a otra comuna a trabajar. Y ahora en medio de la pandemia, cuando acuartelaron a su comuna, ¿sabe dónde encontró trabajo? En su misma comuna. En su misma comuna, porque así es Dios. Cuando hay alguien que oye y obedece a su palabra, así es Dios, ya lo prometió en la Biblia, ya lo prometió en la palabra del Señor, que si usted oye atentamente, su entrar y su salir va a ser bendito. Esté en la ciudad va a ser bendito, esté en el campo va a ser bendito, porque ya le dije y le vuelvo a decir, su bendición, su prosperidad va a depender de Dios, hermano. Amén. Voy a leer nada más hasta ahí porque yo creo que usted es uno entendido y ya entendió ese pasaje. Después usted lo sigue leyendo. Amados hermanos, todas las bendiciones que usted puede alcanzar solamente por oír la palabra de Dios. Amén. ¿Lo comprendió bien? Ahora bien, voy a dejar mi Biblia ahí porque otros versos ya los tengo escritos acá. Vamos a ver y analizar con otros versículos este pasaje de la Biblia, o solamente le voy a dar quizás más versos de la Biblia, hermano, para que usted note la importancia de oír la palabra del Señor. No es lo mismo que usted oiga la palabra del Señor a que a esta hora usted apague su celular y se ponga a oír el noticiario. No, señor, no es lo mismo. No es lo mismo que usted cierre acá su Facebook y se vaya a oír una película, una teleserie. No es lo mismo. Usted, si me logra oír y oye la palabra del Señor que yo le voy a enseñar esta tarde, su vida puede ser transformada y cambiada a partir de hoy mismo. Escúcheme lo que le voy a decir, de acuerdo a ese pasaje que ya le leí. Desde hoy, su salir de su casa va a ser bendito, se lo profetizo, se lo declaro, se lo establezco en el nombre de Jesús. Y escúcheme, y su regresar a su casa, se lo declaro, se lo profetizo y se lo establezco en el nombre de Jesús, que va a ser bendito. ¿Por qué, pastor? Porque usted está oyendo la palabra del Señor. Y ahora me va a entender mejor. Lucas capítulo 8, versículo 21 dice así. La palabra, entonces, uno de los beneficios que la palabra del Señor nos otorga es que todas las bendiciones que Dios prometió ahí en Deuteronomio pueden alcanzarnos a nosotros. Pero hay algo más. Las palabras del Señor, cuando las oímos, nos hacen, mire, esto es poderoso, hermano, nos hacen ser hermanos de Jesús. No hallaba cómo escribir esto para que se entendiera, porque yo le digo esto y la gente no va a creerlo. Usted podría ser hermano de Jesús. Y alguien dice, pero ¿cómo voy a ser hermano de Jesús? Sí, solamente por oír la palabra del Señor. Mire lo que dice Lucas, capítulo 8, verso 21, dice, él entonces respondió y les dijo, Jesús le respondió y les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Por sobre esas bendiciones materiales que ya le hablé de algunas, ahí está esta bendición que es la mayor. Considerar que Jesús es mi hermano y considerar que Dios, que Cristo el Señor puede mirarme como su hermano. Amado, esto es algo ya sobrenatural. Esto a mí me bendice.
Yo, ¿sabe cuántos hermanos tengo? Tengo 12 hermanos. Somos 7 varones y 6 mujeres en mi casa. Hermano, pero saber cuando yo encontré esto, que por oír la palabra del Señor y guardarla, Jesús me considera su hermano. Yo dije, ¡wow! ¡Wow! ¿Sabe lo que hace un hermano? Un hermano ama a su amigo o ama a su hermano, amados hermanos, en tiempos de aflicción. Dice por ahí un verso hablando más, referencia del amigo, ¿cierto? Pero un hermano, no sé, un hermano siempre va a estar pendiente de su hermano o debiera ser así. Entonces yo lo miro así. Con mis hermanos a veces no tenemos comunicación por meses. Yo puedo estar enfermo y mis hermanos ni siquiera me llaman. Mis hermanos se enferman y yo ni siquiera los llamo, porque perdemos la relación. Pero por la palabra del Señor, solamente por oírla, entender que Jesús es mi hermano. Escúcheme lo que le voy a decir. Jesús va a cuidar de mí, no como cuida mi hermano. Jesús va a cuidar de usted, no como cuida su hermano de usted. Entonces esto es uno de los mayores beneficios. Hermano, por oír la palabra del Señor, este beneficio usted tiene. Es hermano de Jesús. A partir de hoy, si usted no tiene hermanos, si usted no tiene parientes, escúcheme. Hoy su hermano puede ser Jesús. Este Jesús nunca me ha dejado. Este Jesús nunca me ha desamparado. Desde mis peores momentos, de mi niñez, desde mi ruina, mi pobreza, de la miseria de donde el Señor me ha sacado, desde ahí me ha acompañado. ¿Sabe por qué? Porque desde niño he oído la palabra del Señor. Aunque de niño uno no quiere ir a la iglesia, a mí me encantaba ir a la iglesia y oír y escuchar palabra del Señor. Quizás por eso en la vida, no teniendo grandes estudios, no teniendo grandes trabajos, considero, hermano, que soy una persona bendecida, una hermosa esposa, hermosos hijos, una casa. Estamos construyendo una nueva casa, hermano, de la miseria. ¿Por qué? Porque es Jesús mi hermano. Y Él está preocupado de mí. Cuando habla de Jesús, habla de un sumo sacerdote que Él intercede por mí. Eso hace Jesús por mí. Eso mismo podría hacer Jesús por usted, mi querido. Pero para eso, usted tiene que oír las palabras del Señor. Se lo leo de nuevo. Él entonces le respondió y les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿No tiene madre usted? Jesús está diciendo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Número 3. Este es lindo. Somos bienaventurados. Lucas capítulo 11 lo titulé así yo: felices, dichosos. Verso 28 de Lucas. Dice, Él les dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Alguien le dijo a Jesús: bienaventurado Jesús, los pechos de los cuales tú mamaste y el vientre que te trajo a este mundo. Y Jesús se responde y le dice: antes, más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Sabe qué significa bienaventurado? Significa ser muy feliz, significa ser muy dichoso, significa ser muy bendecido. Eso significa ser bienaventurado. Entonces, quizás usted no ha sido muy feliz. Quizás usted no se considera muy dichoso. Quizás usted no se considera muy bendito, hermano. ¿Y sabe por qué quizás usted no ha sido muy feliz, ni muy dichoso, ni muy bendito? Porque usted no ha querido oír la palabra del Señor, pues. Porque a usted le hablaron mal del Evangelio. Porque a usted le hablaron mal de los pastores, porque a usted le hablaron mal de la iglesia y usted cerró su corazón y ha tratado de hacer todas las cosas en su fuerza y en su sabiduría. ¿Y cómo le ha ido? Le ha ido mal. No le ha ido bien. Es que, hermano, a los que le va bien, a los que son bienaventurados, como dice, a los que son dichosos, es aquellos que oyen la palabra. Más bienaventurados, más dichosos, más felices son aquellos que oyen la palabra del Señor y la guardan, está diciendo ahí. Mire Apocalipsis capítulo 1 versículo 3, dice: bienaventurado el que lee
Bienaventurado el que lee, dice, y los que oyen las palabras de esta profecía. Gente no quiere leer el libro de Apocalipsis. Tiene miedo de leer el libro del Apocalipsis. Y yo encontré este verso en el libro de Apocalipsis. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas. Ahí está el beneficio, en guardar lo que aquí encontramos escrito. Porque el tiempo está cerca. Bienaventurado, feliz el que lee. ¿Por qué no saca la Biblia que usted tiene en su closet, que le regaló su abuelo, su abuelita? Y todos los días lea un pasaje de la Biblia y escríbalo. Yo trato todos los días, hermano, de escribir algo en las redes sociales. Y hay gente que me felicita cuando escribo algún mensaje que la gente no quiere oír. Algunos me hablan mal. Y sabe que, claro, viene como una espada a mi corazón, pero sufro eso, lo retengo y le respondo a esa gente con amabilidad, le respondo con sabiduría de Dios. Y hay harta gente que me he ganado porque no le he respondido como responden otros cristianos, enojado, no le respondo con amor a la gente. Y me he ganado mucha gente por las redes sociales, hermano, porque cuando me hablan mal, me critican o no les gusta el sermón que les estoy enseñando, predicando, hermano, les respondo con amor. ¿Sabe por qué? Porque esas personas están ciegas, porque no disfrutan de lo que yo disfruto, que es la palabra del Señor, porque no se deleitan leyendo la palabra del Señor, porque no son bienaventurados, no se sienten felices. ¿Sabe cuánta gente se siente infeliz? Hay gente que quiere casarse para ser feliz, está casado y es infeliz. Hay gente que quiere tener hijos, familia para sentirse feliz y ahora está casado, tiene familia y es infeliz. Hay gente que dice con un buen trabajo voy a ser feliz y tiene un buen trabajo y es infeliz. Hay gente que dice con dinero voy a ser feliz y tiene dinero y no es feliz. La felicidad no proviene de esas cosas. La felicidad está aquí. El ser muy feliz, el ser muy bienaventurado, el ser muy bendito, depende de que usted oiga la palabra de Dios. No el noticiero, no la telenovela, no una película. Dedique más tiempo a leer la Biblia. Dedique más tiempo a escuchar sermones y le aseguro que usted se va a transformar en un bienaventurado. Amén. Uno más. La palabra del Señor, amados hermanos, o el beneficio que nos da la palabra del Señor a quienes nos oyen, según Marcos capítulo 4, versículo 20, mire lo que dice. Dice, y estos, hablando de la parábola del sembrador me parece, dice, y estos, dice, son los, sí, de los que fueron, dice, sembrados en buena tierra. Hablando de la parábola del sembrador. Dice, los que oyen la palabra y la reciben, dice, dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. La semilla, la palabra del Señor, mis amados hermanos, es una semilla, es una semilla. El otro día lo enseñábamos, 2 o 3 jueves atrás enseñábamos que simboliza la palabra del Señor. Lo hablamos ahí en ese contexto, que simboliza la palabra del Señor. Ahora usted lo va a entender, es como una semilla, es decir, hoy yo estoy hablando, estoy predicando y esto es como una semilla que el Señor a través del Espíritu va a colocar en su corazón. Y usted que no tenía fe, y usted que no quería escuchar a los pastores, y usted que no cree en la iglesia, va a comenzar a creer en la iglesia en el nombre de Jesús, porque está oyendo una palabra de Dios. Y aunque su carácter, aunque su humanidad no quiere nada con la palabra del Señor, hermano, escúcheme. No importa sus pensamientos, no importa lo que usted piense, lo que usted crea, su carácter, su humanidad, no importa. Cuando hay una palabra que entra en el corazón de usted, esta va a producir en su tiempo fruto. Quizás ahora mismo usted decida, ya no lo voy a escuchar más, no me gustó lo que me dijo. Porque usted no quiere creer al Evangelio. ¿Sabe lo que va a acontecer? No importa, usted puede cerrar ahora su Facebook y no escucharme más. Pero esta semilla, con lo que ya me escuchó, ya quedó dentro de usted. Y va a producir en usted frutos. Frutos, escuche. Frutos, dice, a 30 por 1,
a 60 por uno y a 100 por uno. Va de menos a más. Aunque el otro escritor, Lucas, si no mal lo recuerdo, Mateo, dice que también se puede producir al 100, al 60 y al 30. O sea, la palabra del Señor es tan poderosa que puede producir. Yo lo miro así, mire, lo entiendo así. Voy a tratar de explicarlo de la manera que el Señor me lo hizo entender cuando yo pregunté eso. Porque un escritor escribe que la palabra produce fruto 30, 60 y 100. Y el otro dice 100, 60 y 30. Y yo dije, bueno, ¿qué? ¿Cómo produce fruto? Y el Señor ministró mi corazón. Y lo miré así. Por ejemplo, en una persona joven, la palabra del Señor va a producir fruto en su juventud, cuando Él ya madure y cuando Él esté anciano. Y después, cuando Él esté anciano, aunque se va a ir envejeciendo, ¿cierto? Va a ir produciendo menos fruto, obviamente, porque ya no tiene las fuerzas de antes, ¿cierto? Pero va a seguir produciendo fruto hasta que ese hombre se apague o parta a la presencia del Señor. Yo como joven antes, por ejemplo, me amanecía en vigilias, predicaba, hermano, casi toda la semana, muchas horas predicaba, pero ya he entrado, qué sé yo, en un poco más de edad, aunque todavía no soy viejo, pero ya no predico como antes, quizás tantas horas en la calle, en la radio, no sé, en la iglesia, predicaba, hermano, y horas. Entonces ahora ya a veces predico menos. Pero escuche esto, escúchelo. La palabra del Señor produce frutos. Cuando la Biblia habla frutos dignos de arrepentimiento. Cuando la palabra del Señor habla de frutos, habla de dar fruto en lo económico. Pablo hablaba de la iglesia de los filipenses especialmente. Dice que no buscaba dádivas de ellos, sino que frutos. Y él consideraba los frutos de gente cuando la gente daba al ministerio misionero de él, o a la iglesia, o a la viuda, a los necesitados. Él consideraba que eso era un fruto. Cuando usted da algo a alguien, Dios mira eso como un fruto. Y es la Biblia la que nos enseña a nosotros, diciendo, más bienaventurado es dar que recibir. Y eso Dios lo mira como fruto. Amén. Entonces la palabra del Señor que produce fruto en usted. Escúcheme esto, Hechos 13, versículo 48. Uno más. Dice, este es poderoso, creo que es uno de los más poderosos. Dice así la Biblia, Hechos 13, 48. Dice, los gentiles oyendo esto, Pablo fue a predicar a los gentiles. Dice, los gentiles oyendo esto, dice, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, dice. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nos oye alguien a nosotros que es incrédulo, que no cree en el reino, que no cree en el reino de Dios, que no cree en el evangelio, que salva para vida eterna. Alguien nos oye, amados hermanos, y recibe y glorifica. Dice acá que esta gente oyeron las palabras que Pablo les anunció. Y dice que glorificaban y se regocijaban, dice, en la palabra del Señor, dice. Y creyeron todos los que estaban ordenados para salvación. Alguien me puede oír hoy. O sea, hoy, por ejemplo, me están oyendo, supongamos, 10 personas. Y quizás 5 de ellos hoy están ordenados para salvación. Quizás antes esas 5 personas decían, no me gustan los cristianos, nunca voy a ser cristiano. Pero si usted está ordenado para salvación hoy, el Señor me puso aquí a predicar a esta hora precisamente porque hay alguien ahí en la cámara, que me está viendo que está ordenado para salvación hoy. Y le declaro esto, la Biblia dice, no dejes para mañana lo que hoy puedas hacer. Este es el día que el Señor ha hecho. Hoy el Señor quiere que usted se reconcilie con Él. Hoy el Señor quiere que usted se convierta a Él por la palabra que usted está escuchando ahora mismo y que está produciendo algo dentro de su vida. Yo le doy la oportunidad, escríbame acá. Si usted quiere confesar a Cristo como su Salvador y quiere ser bienaventurado, quiere alcanzar las bendiciones del Señor, si usted quiere dar frutos diferentes, ¿sabe cuáles son los frutos de muchas personas? Delincuencia, droga, robos, esos son los frutos.
Pero para otros, amados hermanos, es una vida plena en Dios. Feliz, dichosos, muy felices, como le predicaba anteriormente. Y mire, voy a terminar yo creo con para no alargarme tanto. El último, Romanos capítulo 10, aunque tengo más. Romanos capítulo 10, verso 17, mire lo que dice. Otro beneficio más que solamente viene por el oír la palabra del Señor. Dice así: así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Si usted no escucha predicadores, usted no va a ser un hombre de fe. Siga escuchando el noticiero, siga viendo televisión, siga viendo películas, siga viendo teleseries, siga hablando con personas que no tienen fe y usted nunca va a adquirir fe. Y el día, escúcheme, el día, atención acá, el día que usted pase por una aflicción, por una enfermedad, por una necesidad y venga desespero, usted no va a tener fe para salir de ahí. ¿Sabe cuánta gente no ha tenido fe a la hora que perdió su matrimonio, a la hora que perdió un hijo, a la hora que perdió un trabajo? Y como no tuvo fe que podía encontrar otro trabajo, que podía formar una nueva familia o recuperar su esposa o recuperar sus hijos, no tuvo fe en eso. ¿Y sabe lo que hizo? Se disparó y se mató. Se arrojó una línea de tren, se arrojó a una carretera, se tomó un poco de medicamento y se quitó la vida porque no tuvo fe para entender, para creer que su matrimonio podría volver nuevamente a restablecerse. No tuvo fe para creer que podía recuperar su matrimonio, que podía recuperar a su hijo. No tuvo fe. Alguien de hecho quizás se alejó del Señor porque le pidió algo al Señor y no tuvo suficiente fe para esperar en el Señor. La Biblia nos enseña que debemos de esperar en Jehová. La Biblia dice: encomienda a Jehová tus caminos y confía en Él y Él hará. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Y la única manera que aprendamos a confiar en el Señor es que alguien nos predique del Señor. Es que alguien nos hable del Señor, que alguien nos hable de la palabra, porque es la palabra. Este es un beneficio para quienes la oyen. La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Usted recibe fe ahora. Yo le declaro en el nombre de Jesús que si usted era una persona que no tenía fe, usted va a tener fe. Y escúcheme, y va a tener mucha fe. Y por la fe, amados hermanos, por la fe, usted se va a hacer heredero de las promesas del Señor, como algunos padres de la fe. Por la fe, algunos, dice la Biblia, taparon boca de leones como Daniel. Por la fe, dice la Biblia, algunos apagaron fuegos impetuosos. Por la fe, ¿sabe lo que hace la fe? Por la fe dice que Abel ofreció mejor ofrenda que Caín. Y esto es lo que la gente no entiende. Es la palabra la que a mí me produce fe para que yo le dé una ofrenda al Señor. Es la palabra la que me enseña que yo debo ofrendar, que debo dar limosna, que yo debo dar diezmos. Y cuando yo doy limosna, la Biblia dice: no sepa tu izquierda lo que hace tu mano derecha, porque Dios sabe, Dios ve en los secretos y te recompensa en público. Es la Biblia la que me dice: debes de diezmar, dice, no robes al Señor, trae los diezmos al altar, dice, mi Padre va a abrir ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde. ¿Quién dice eso? ¿Quién ordena eso? La Biblia, la palabra del Señor. Y cuando yo creo a la palabra del Señor, el beneficio de la palabra del Señor viene a mí y hace esa palabra una realidad dentro de mí. Mire, termino con esto. Ahora sí que termino con esto. Lucas capítulo 5, para que usted me entienda un poquito mejor de lo que le estoy hablando. Había un hombre, un pescador, Pedro, que había pescado toda la noche, dice la Biblia, y nada había pescado. Era un buen pescador, sabía dónde pescar, a qué hora pescar, y nada había pescado. Pero la Biblia dice aquí, capítulo 5 de Lucas, verso 1, dice: aconteció que, estando Jesús junto al lago de
Genezaret. Dice, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra del Señor. La gente se amontonó. Y allí también estaban 2 barcas. Pedro y sus hermanos estaban allí escuchando. Y mire, por acá, en el verso 4 le voy a leer. Cuando terminó de predicar Jesús, de enseñar la palabra del Señor, dijo a Pedro, a uno de los pescadores: boga mar adentro y echa vuestra red para pescar. Respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Mire el beneficio de oír la palabra del Señor. Pedro dice: toda la noche hemos estado pescando y nada, no hemos agarrado nada, no hemos obtenido ni un pescado, mas en tu palabra. ¿Cuál palabra? La palabra que el Señor había enseñado. Yo le estoy enseñando la palabra del Señor, que usted oiga, haga la palabra del Señor, póngala por obra, y estas bendiciones te vendrán y te alcanzarán. ¿Sabe lo que hizo Pedro? Arrojó, dice, mas en tu palabra echaré la red. Echó la red para pescar a un horario que él jamás, nunca había pescado. Pero creyó a la palabra que Jesús enseñó. Yo creo, he meditado y le he preguntado a Dios, ¿qué enseñó Jesús ese día? Y de seguro enseñó sobre la fe en la palabra del Señor. Quizás le habló de la bienaventuranza de oír la palabra del Señor. Pedro creyó, echó la red, y ¿sabe qué aconteció? La red se llenó de peces como nunca antes. Tanto así que tuvo que llamar a la otra barca y decir: vengan a ayudarme. ¿Y sabe qué aconteció? Dice que llenaron ambas barcas. Cuando usted oye la palabra del Señor, usted es bienaventurado, usted es bendecido, usted recibe las bendiciones, los beneficios de la palabra del Señor. Escúcheme los días jueves y va a ver cómo su vida va a cambiar. Pero haga lo que le vamos a aconsejar, haga lo que la Biblia le está ordenando hacer, hermano. Estos días, no sé si alguien escribió ayer para incomodarme a mí de lo que hablé el domingo. Por ejemplo, yo dije esto, como que el Señor, le dije a un joven, yo así, le dije: el Señor nos está dando un 10%, porque ni el presidente, ni las autoridades, ni la AFP querían darnos el 10% que nos pertenece a nosotros. Y sabe, y Dios movió el corazón de la gente, y la gente hizo esto y esto otro, y hasta que se abrió la puerta, y hoy de la AFP a los chilenos nos están dando el 10%. Yo dije: ¿por qué no el 20%? ¿Por qué no el 30%? ¿Por qué no el 5%? Tenía que ser el 10%, y eso tocó mi corazón. Y dije: Dios también que me está bendiciendo. Así funciona la fe. Así funciona la palabra del Señor. Y yo escribí ahí: Dios nos dará el 10% y a veces nos da más. Usted le dará el 10% al Señor, porque eso dice la Biblia. No le voy a hablarle más de eso. Nos quedamos con esta palabra: la bienaventuranza, los beneficios por oír la palabra de Dios. Vamos a orar un instante. Cierre sus ojos ahí y diga: Señor Jesús, te pido perdón porque nunca me he dedicado a escuchar tu palabra. Y mis redes han estado vacías, mi barca ha estado vacía como la de Pedro, Señor. Y quisiera que al oír tu palabra, al accionar tu palabra, al poner por obra tu palabra, a partir de este día yo me comprometo a guardar tu palabra y a ponerla por obra. Y todo lo que haga voy a hacer como Pedro. En tu palabra voy a hacer todas las cosas. Voy a emprender nuevos negocios, mi matrimonio, mis hijos, todo lo que yo tengo, Señor, lo voy a hacer a partir de hoy en tu palabra. Y quiero que lo que hoy se me ha enseñado, los beneficios por oírte a ti, por oír tu palabra, me vengan y me alcancen, estando en la casa, estando en el campo o en la ciudad. Todas estas bendiciones me alcancen a partir de este día, en el nombre de Jesús. Dame salvación por oír tu palabra en esta tarde. Dame fe por oír tu palabra en esta tarde, Señor. Los beneficios de los cuales el pastor me ha hablado, me ha enseñado, me ha instruido en esta tarde. Yo quiero todos estos beneficios, Señor, en el nombre de Jesús a partir de este día. Sáname de toda enfermedad. Libértame de toda enfermedad. Rompe toda obra del diablo que me ha atado, me ha oprimido, Señor.
Déjame libre por tu palabra. Diga conmigo, Señor, creo a tu palabra. Y toda ruina, toda pobreza, toda miseria, toda destrucción, toda enfermedad por la palabra, me declaro bienaventurado, me declaro bendito, me declaro prosperado, bendecido. Las puertas que estaban cerradas se abren en el nombre de Jesús. Lo que nunca he podido hacer, lo voy a hacer por la palabra del Señor, y mi red se va a llenar, y voy a llamar a mis amigos, y la red de mis amigos se va a llenar, y voy a hacer bendición para otra persona, porque he decidido creer y oír la palabra del Señor. En el nombre de Jesús. Padre, si hay alguien ahí que nunca te ha confesado como Salvador y hoy ha recibido tu palabra, Señor, y estaba, como enseñaba hace un momento atrás, estaba ordenado para salvación, te ruego que ahora te confiese diciendo: Señor Jesús, yo te confieso con mi corazón, creo con mi corazón, te confieso con mi boca y creo con mi corazón que Dios te levantó de entre los muertos. Te invito a entrar en mi corazón, sálvame, sé tú mi Señor, sé tú mi Adonai a partir de hoy. Yo te recibo como mi Salvador personal. En el nombre de Jesús, inscribe mi nombre en el libro de la vida y sálvame, Señor. Recibo la salvación por la fe en tu palabra, recibo los beneficios de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Qué maravilloso, el Señor está aquí, lo siento. Siento que esta palabra, hermano, ha llegado al corazón suyo y que usted ha creído. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Voy a saludar a algunos hermanos y nuevamente les voy a instar a que usted comparta, hermano, para que otros también puedan ser bendecidos. Amén. Está mi hermana Nancy Pizarro por ahí, se me fueron varios comentarios. Mi hermana Sandra Pamela dice amén, amén. David Andana, mi hermano, está por ahí, dice: hola mi amado hermano, Dios le bendiga a usted y a familia, dice, y a toda su congregación. Saludos, cariños a la familia. Muchas gracias, hermanito, Dios te bendiga mucho. Sandra Pamela dice: ay, Señor, dice, qué hermosa palabra de Dios. También dice: muchas bendiciones, pastor. Dice: bendiciones para todos nosotros que estamos escuchando la palabra del Señor. Amén, mis queridos hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Ya voy a estarme despidiendo. Si me quedaron algunos comentarios, mañana durante el día yo les echo un vistazo y les respondo. Pero ánimo, comparta para que otros sean bendecidos. Me despido. Chao, chao. Muchas bendiciones. Chao, chao. Centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás.